Nosotros vamos a otro tema. Les platicaba al inicio de esta transmisión que hay una fecha que señala que hoy es el Día Nacional del Periodista, pero también le comentaba que los periodistas somos de tal manera que no nos ponemos de acuerdo como gremio en muchas de las cosas que nos deberían de importar, y no hay unos que celebran, hay otros que no celebran, hay gente que todavía se quedó con el 7 de junio, hay gente que pensamos que el día que mataron a Manuel Buendía sería un buen día para dedicarlo a nuestra actividad, pero nuestra actividad en sí es muy importante y nosotros mismos soslayamos, disminuimos esa importancia y nos hemos dejado absorber por los tiempos convulsos que vivimos, y el periodismo, que son los medios periodísticos, deberían ser las venas conductoras de las ideas de este país, ya no están funcionando bien. Para hablar del tema, me da muchísimo gusto saludar hoy a el destacado periodista José Gil Olmos. Él ejerce esta profesión desde 1989, tiene experiencia en la cobertura de temas políticos, sociales, derechos humanos, guerrilla y narcotráfico, y es autor de los libros Los periodistas mexicanos en el conflicto de Chiapas, 94-98, Los brujos del poder, El ocultismo en la política mexicana, La Santa Muerte en la Virgen de los Olvidados, Batallas de Michoacán, Los autodefensas, El proyecto colombiano de Peña Nieto y Santos Populares, la fe en tiempo de crisis. También ha publicado en revistas y periódicos de diversos países sobre política mexicana y movimientos armados en México. En 1995 fue nominado Mejor Reportero de América Latina por la Universidad de Stanford, y en 2011 y 2012 recibió el tercer lugar del Premio de Periodismo alemán Walter Reuter. Y pues bueno, ya más presentación, José Gil Olmos. José, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Disculpen esta un poco impronta conexión, la tenía prevista para más temprano y en mejores condiciones, pero pues bueno, lamentablemente lo tengo que hacer así, muy rápido, pero bueno, la tecnología nos ayuda para comunicarnos. Sí, y pues bueno, entonces entremos en materia, hablemos de los postulados del periodismo. ¿Cuál es lo ideal que debería de ser? ¿Cuál sería la forma ideal de que se ejerciera el periodismo en México y que por lo general no se hace? Mira, creo que lo ideal es la responsabilidad. Todos los periodistas tenemos una responsabilidad y tenemos un papel ante la sociedad, no ante el poder, y me refiero a cualquier tipo de poder. No tenemos que responder a los intereses particulares de los grupos, sobre todo los grupos que están en el gobierno, sea quien sea esto. Yo soy jefe de información de la revista Proceso, y en Proceso, bueno, pues tenemos un lema fundacional, que es periodismo sin concesiones. Esto nos ha costado muchísimo trabajo durante 47 años, en los cuales pues los distintos representantes de los poderes de todo, incluyendo el presidencial, pues nos han tenido bajo reserva, digamos, de todo, de trato, y los periodistas, me parece que en las últimas décadas hemos tenido una tarea fundamental, que ya no somos los reproductores de la información, mucho menos de la información oficial. También somos actores, y somos actores muy importantes. Digo, tan es así que pues hoy en día tenemos más de una centena de compañeros del oficio, de este mejor oficio del mundo, como decía García Márquez, que han sido asesinados. Hay decenas de reporteros, reporteras que están desaparecidos, y otro tanto más que se han tenido que desplazar de sus lugares de origen hacia otros y hacia otros puntos del país e incluso del extranjero, precisamente huyendo de esta enorme espiral de violencia que nos aqueja en las últimas décadas, y que pues a los reporteros, a los periodistas, pues nos ha tocado de una manera muy fuerte, con estos asesinatos, desapariciones y amenazas. Entonces, creo que los reporteros, las reporteras, yo lo he sostenido en distintos foros, somos los historiadores del momento. Somos los que estamos registrando las cosas día a día,
y somos los que estamos informando y comunicando, que son dos cosas distintas, lo que está ocurriendo en México y en el mundo. Lamentablemente, pues sí, como bien dices, es un gremio que nunca nos hemos podido poner de acuerdo para hacer un solo frente, y eso evidentemente pues debilita al gremio, debilita la defensa de la libertad de prensa y de expresión y los derechos humanos de todos los periodistas, y el papel que estamos haciendo ahora es todavía más importante. ¿Por qué? Me parece que en medio de esta espiral de violencia y pues del crimen organizado que está tan presente en todo el país, lo que tenemos ante nosotros es la enorme responsabilidad de seguir informando, y de seguir informando en condiciones totalmente adversas. Los protocolos internacionales dicen que cuando un periodista va a una zona de conflicto se tiene que identificar, y lo que menos hacemos en México cuando vamos a una de estas zonas es identificarnos. ¿Por qué? Porque somos un blanco perfecto para estos grupos de crimen organizado, sobre todo que ya están coludidos con los poderes políticos. Me parece que es el máximo riesgo para un periodista. Entonces, siendo los historiadores del momento y teniendo esta enorme responsabilidad, festejar un día como el día de hoy, o en junio, o en mayo, o lo que sea, siempre la verdad es que es un logro. Para terminar este comentario un poco extenso, el periodismo como tal, como oficio, me parece que no está en crisis. Lo que está en crisis son los medios de comunicación como empresas, que es una cosa totalmente distinta. Pero en esta crisis que tenemos como medios, y también de alguna manera pues como trabajadores de los medios de comunicación, una cosa que yo sostengo es que estamos en el mejor momento de hacer periodismo. ¿Por qué? Porque hay muchísimas historias que relatar. Somos los historiadores del momento, y en este arranque del siglo XXI nuestro oficio cobra mucha más importancia. Entonces, eso creo que es la responsabilidad que tenemos hasta el momento. José, sin embargo, nuestro oficio está siendo soslayado por la gente del público. La ciudadanía confunde a los que ejercemos el periodismo, a los que ya no somos tantos, con los que comunican sin reglas, sin valores, sin principios. Lord Molécula es más conocido que probablemente periodistas que se han arriesgado tanto, tantísimos nombres. Y eso es muy triste. Luisito Comunica y gente que la gente piensa que son periodistas, porque aunque tenían un nicho especial, ahora opinan de todo. ¿Cómo podemos enfrentar los periodistas esa situación de inferioridad tan marcada? Sí, mira, hay una cosa que nos afecta a todos, y es esta crítica que nos hacen a los periodistas en general. Y creo que este clima de hostilidad tiene mucho que ver con lo que pasa en las mañaneras, y lo digo con toda responsabilidad. Yo he asistido a las mañaneras. En un principio era de los que levantaban la mano para preguntar al presidente, y el presidente evidentemente no nos daba la palabra. Después cambiaron los formatos, pero al presidente le ha interesado más estos comunicadores de las redes sociales, como que mencionas, Lord Molécula. En realidad ellos no son reporteros, no han hecho investigaciones, no han ido a las calles, a los pueblos, a las comunidades, no se han enfrentado a todas las vicisitudes que los reporteros en México tenemos para poder dar la información. Una información además no solamente trabajada, reporteada decimos nosotros, sino una información constatada, corroborada. Entonces, lo que hacen la mayor parte de estos youtuberos que le llaman, ¿no?, en las redes sociales, solamente son reproductores del discurso oficial. Y lo peor del caso, me parece, es que se han corrompido. Y se han corrompido de tal manera que reciben dinero en las mañaneras. Eso se ha publicado, no es ningún infundio. Se ha publicado cómo es que las preguntas que hacen muchas veces son pagadas. Hay un caso que me parece realmente grave, de una periodista que se llama Isabel Arvide. Esta periodista, quizá mucha gente no la conoce, pero muy ligada a los grupos de los militares, muchos de ellos coludidos, ¿no?, con el narcotráfico y con otras cosas ahí del crimen organizado.
Y ella, Isabel Arvide, por ser una de la gente que más aplaudía al presidente en las mañaneras, pues le dieron el consulado en Turquía, o sea, nada más y nada menos, ¿no? Entonces sí vemos cómo es que en muchos momentos nos han criticado diciendo nombres como Loret de Mola, como López Dóriga, como Marín, etc. Y a todos nos ponen en el mismo cajón. Si bien es cierto que la corrupción ha sido uno de los grandes males del periodismo en México, y que dijeron que ahora, pues, que como se iba a limitar mucho los recursos en publicidad para los medios de comunicación, pues en realidad estamos viendo una versión distinta de lo mismo. Si vemos quiénes son los medios que reciben millones de pesos, pues uno de esos es ni más ni menos que el periódico La Jornada. Yo estuve 8 años en este periódico, y lo que tanto se defendía era pues la defensa de darle voz a los que no tienen voz. Pues ahora se le da más voz al presidente de la República. ¿Por qué? Porque tiene un compadrazgo con la directora del periódico, que se llama Carmen Lira, y muchos de sus integrantes, como son los moneros, pues reciben grandes contratos de publicidad. O sea, la verdad es que se están haciendo millonarios. Entonces, si antes se criticaba a los periodistas que pues, recibían dinero del gobierno, pues hoy es exactamente lo mismo. Pero yo defiendo mucho al gremio porque hay cientos y miles de periodistas que se están jugando la vida, no lo digo de manera gratuita, para poder informar. Y eso está completamente corroborado. Entonces, no se tiene, la ciudadanía me parece que ha sido en este caso injusta. ¿Por qué? Porque nos califican de una manera a priori, sin saber incluso cuál ha sido nuestro trabajo. Cada vez que yo subo a mis redes sociales algún comentario crítico a cualquier grupo de poder, y sobre todo al partido Morena o al presidente de la República, además críticas justificadas, no es cualquier cosa, pues se me vienen encima, ¿no? Y me califican de todo. Les digo, pues, ¿saben qué? Revisen el trabajo que he hecho 32 años, cuáles han sido mis coberturas, y si quieren platicamos de eso. O sea, yo no me cierro al diálogo, y mucho menos al debate, pero siempre les digo, cuando acusan, ¿no? Nos acusan a los reporteros y a los medios, les digo, ¿saben qué? Presenten pruebas. Si ustedes me presentan una prueba, se las publico. Pero siempre son dichos, no hechos. Entonces sí creo que ha sido injusta la ciudadanía en este caso. Sí, creo que la opinión prevalece, la opinión sí sustento. ¿Tengo tiempo para hacer otra pregunta, José? Sí, por supuesto. Sí, sin problema. Esto ya es muy específico, aprovechando el momento donde estás. ¿Cómo se vivió en proceso la transición a lo puramente digital, dejar el papel atrás? Sí, es una decisión realmente muy difícil. Yo lo he dicho en redes sociales y lo digo también. Yo doy clases en la UNAM y a los estudiantes de periodismo también les comento esto. Es que los medios de comunicación vivimos una crisis en cuanto al modelo de negocio. El modelo de negocio basado en muchos casos en la publicidad oficial. Y también pues en el medio impreso, o en el caso de radio y televisión, pues en sus propias digamos audiencias. La llegada del internet nos pegó durísimo, sobre todo a los medios impresos, bueno, también a radio y televisión. ¿Por qué? Pues porque es a través de las redes sociales como la gente se informa y se comunica. Entonces, lo que antes se compraba un ejemplar, por ejemplo, de la revista o de algún periódico, pues dejó de venderse. Los kioscos de los periódicos, los kioscos que durante tantos años nos conocimos en todo, ciudades, pueblos y comunidades, hoy venden refrescos, venden cigarros, venden papitas, frituras, y lo que menos venden son periódicos y revistas. Y ese fue, digamos, el primer golpe durísimo para los medios de comunicación, para el proceso. El segundo fue la pandemia. La pandemia vino a ser el segundo gran golpe para los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque después de eso muchos periódicos, por ejemplo el Universal, está vendiendo sus edificios.
El periódico Reforma, varias de sus instalaciones las renta para eventos sociales. Los periódicos que realmente, o los medios de comunicación que realmente viven, ¿no?, de esto, pues difícilmente lo están sobreviviendo. Solamente aquellos como Excelsior o como el Sol de México, o el Milenio, y algunos que son el Heraldo, que son parte de un conglomerado empresarial, pues están viviendo, ¿no? Estoy casi seguro de que no viven de sus ventas. Y en el caso del Proceso, estos dos golpes, Internet, la red, y la pandemia, pues nos hizo tomar la decisión de ir reduciendo tiraje. ¿Por qué? Porque pues ustedes se han dado cuenta, ¿no? La revista Proceso la difunde de manera pues totalmente ilegal en las redes sociales, ¿no? Se la piratean, ¿no? Entonces, pues eso impactó tanto en el tiraje como en la venta. Y el tercer gran, me parece, golpe ha sido pues este gobierno. Este gobierno tomó la decisión de que para la revista Proceso, para nosotros, los trabajadores de Proceso, no hubiese nada, absolutamente nada, pero no solamente de publicidad, sino tampoco información. O sea, nosotros los tienen vetados para las entrevistas con los funcionarios de cualquier nivel, también con los legisladores. Nosotros como reporteros de Proceso vamos y le decimos, oigan, pues necesitamos esta información, corroborar esto, nada. Hacemos las solicitudes de información y nos las niegan. No, pues desde las mañaneras el presidente nos ha hostilizado de una manera constante y permanente, sin tomar en cuenta que el Proceso, junto con los otros medios, pues tenemos una responsabilidad social. En otros países, cuando fue la pandemia, incluso el gobierno lo subvencionaban. En el caso de México fue totalmente lo contrario. Entonces, sí, Proceso ha tenido que tomar esta decisión muy dolorosa del impreso semanal pasarlo al mensual y darle un mayor peso a la parte digital. Lo que estamos haciendo es evolucionando, ni más ni menos, que es parte de esta adaptación a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades, en las cuales pues los medios de comunicación, en el caso de la revista Proceso, pues nos estamos adaptando incluso hasta en las generaciones de jóvenes mujeres y hombres que están ocupando los espacios que durante mucho tiempo grandes periodistas lo tuvieron, y hoy en día pues un periodista, una periodista no solamente tiene que escribir, a veces tiene que tomar fotos y hacer video, o sea, tenemos un perfil totalmente distinto. Entonces estamos en un verdaderamente proceso de adaptación para poder seguir sobreviviendo después de 47 años. José, Proceso es una institución, tú eres una institución, soy tu lector y sé que pues bueno, costará trabajo, pero el periodismo tiene que sobrevivir y por eso, como dijiste, ya sea el 4 de enero, el 7 de junio, cualquier día que haya motivo para que haya celebración, hay que celebrar porque bien lo vale, la permanencia de este oficio. Sobre todo sí, porque el periodismo no va a morir, evidentemente, ¿no? En las redes sociales se va a mantener, y la gran diferencia, la enorme diferencia, es la calidad de la información. Un youtubero no sostiene su información porque no hace la investigación, y un reportero sí lo hace, y esa es la enorme diferencia que hay entre unos y otros. Y a veces la tiene que sostener a costa de su libertad o a costa de su vida, y es una enorme diferencia, y pues es lo que se celebra hoy 4 de enero, Día Nacional del Periodista. Sí, exactamente, pues hay que congratularse. Un abrazo. Gracias, José. José Gil Olmos, jefe de información de Proceso, destacado periodista y escritor que nos acompañó hoy en Cadena Sur. Muchísimas gracias, buen día. Hasta pronto, igualmente.